Invito a todos a tener en sus manos a Juan 8, del 30 al 59. Hoy vamos a ver una porción solamente de esta parte. Es un poquito larga la lectura y por eso solo leímos una parte, ¿verdad? Y el sermón lo vamos a dividir en dos partes, o sea, hoy y el próximo domingo. Hermanos, es posible vivir como vivimos en un mundo tan evangélico que cree en la Biblia, que dice o que ama a Dios y su palabra, y a la vez no haber debatido, no haber discutido temas profundos y tener poco conocimiento de la palabra de Dios. Y por supuesto, muchos no han escuchado algunas de las críticas que también se levantan contra la autenticidad de las Escrituras. Esto se ve muy a menudo, por ejemplo, en las universidades, incluso en algunos seminarios y hasta en algunas iglesias importantes. Yo creo que es un gran deber pastoral de instruir a la iglesia, de enseñarle no solamente las doctrinas bíblicas, sino a la vez cuáles son las falsas doctrinas y advertirles cuando es necesario acerca de esas falsedades. Aunque yo creo también, hermanos, que es una gran responsabilidad de todos los creyentes, ¿no creen ustedes? De que estudiemos las Escrituras, de que entendamos, aprendamos cada día más y conozcamos bien las doctrinas bíblicas. Hermanos, muchas personas se conforman hoy en día con versículos bíblicos que leen o les mandan por texto o por Facebook, y algunos con trasfondo musical muy bonito, y se conforman con eso y se llenan de emociones con eso. Y eso está bien si eso es una añadidura a su estudio, a su devoción, a su meditación de la palabra de Dios. Estamos viendo un cristianismo muy superficial que realmente no profundiza. Claro que hay excepciones y hay hermanos y hay creyentes y hay congregaciones que estudian más a profundo la palabra de Dios, y claro que el resultado es siempre beneficioso. Es importante, hermanos, estas cosas para que haya crecimiento, haya alimento espiritual. Siempre que hay crecimiento y en el conocimiento de la palabra de Dios, hay buenos resultados. ¿No creen ustedes, hermanos? Sin duda alguna. La palabra de Dios siempre va a traer resultados positivos. Por ejemplo, mirando a este texto que hemos leído, hermanos, hay incluso eruditos o personas estudiosas en las universidades que dicen que Juan creó o inventó este diálogo que se dice aquí que Jesús dijo, que habló. Es decir, que en el proceso dicen algunos que distorsionó, que exageró y hasta que falsificó estas enseñanzas que acabamos de leer y esta predicación de Jesús. Y terriblemente muchos de ellos niegan incluso que el autor verdadero, ¿no?, legítimamente, que haya sido Juan. Creen que fue alguien en épocas después, cuando la hostilidad entre los judíos y los cristianos era muy intensa, porque expresa, si ustedes ya leyeron, y eso que no leímos todo, hasta el versículo 59 que ustedes tienen ahí delante, expresa sentimientos que parecen ser antisemitismo contra los judíos. Pero vamos al primer punto, porque sí había cierta tensión entre judíos y cristianos, hermanos. Por supuesto que la había. Recuerden que Jesús mismo profetizó y dijo, Marcos 13:9 dice así, agarre bien, os entregarán a los tribunales y seréis azotados, ¿dónde? En las sinagogas. Así que habrá de parte de los judíos persecución hacia los cristianos, habrá tensión. Y ustedes recuerdan muy bien la historia de Saulo de Tarso, ¿no es así? Cómo comenzó ese asunto cuando vemos la historia
era un fariseo muy apasionado, religioso, que luego se convirtió en el gran apóstol Pablo, ¿no? Pero antes de su conversión, ¿qué estaba haciendo Saulo de Tarso? Si no era persiguiendo a la iglesia. Todo lo que se respiraba alrededor de él era precisamente amenazas de muerte para los cristianos y los creyentes y seguidores de Jesús. Donde quiera que los encontrara, los llevaba atados a Jerusalén. Así que la relación entre los judíos y los cristianos, o judíos también convertidos al cristianismo, no era nada favorable. Es cierto, esto es cierto. Ahora, en segundo lugar, claro que estos eruditos tratan de o ultrajan la palabra de Dios al decir lo que dicen. El capítulo 8 de Juan, y yo estoy seguro que muchos lo han leído, ¿verdad? Ustedes han leído este pasaje, estoy seguro que lo han leído. Es el clímax de lo que ellos mismos están diciendo, ¿no? O sea, lo que ellos ven como el problema en relación con este texto. Ellos ven allí palabras extremadamente duras contra los judíos. Ellos dicen que hay una animosidad muy intensa, ardiente hacia los judíos en este capítulo 8. Y que es profundamente perturbadora de sentimientos antijudíos. Por eso algunos justifican de que no pudo haber sido Juan. Ahora, Juan, por supuesto que está dando aquí un paso teológico importante y que es fatal, si lo analizamos bien, para aquellos a quienes se debe aplicar estas verdades duras. Es decir, él parte del hecho empírico de la incredulidad. La incredulidad, por supuesto que le habla a los judíos primeramente, luego al griego y luego a todos los gentiles, pero hay que ver cómo aplicamos esto a la luz de todas las escrituras, ¿no? Es decir, él decía que los judíos que no creían eran hijos de ¿quién? Si ustedes siguen, no creo que llegamos allí, pero le dijo bien claro que los que no creían, los incrédulos, eran hijos de Satanás. Hermanos, ¿son palabras duras o no? Dice, la conclusión, ¿no?, del versículo 47 articula esa fría lógica, si así podemos decirle, de esta posición. Él decía que ellos no escuchaban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no eran de Dios. Recuerden que hay que ser ovejas para oír. Mis ovejas oyen. El cerdo no oye a un pastor, pero la oveja sí oye, ¿no? Hay dos naturalezas diferentes. Y el Evangelio de Juan realmente sí adopta una posición, y no lo negamos, hacia los judíos o hacia el judaísmo, porque esa es la religión que realmente debe ser dura para ellos. Lógicamente. Todo lo que está fuera de la verdad de Jesucristo, no me importa cómo se llame, cómo sea su religión, es falsa. Y voy a mencionar en este punto, en este segundo punto, 3 o 4 asuntos o problemas que hay. Hay que lidiar con esta fuente, ¿no? Este asunto. Primero, hermanos, 4 problemas con este enfoque crítico, ¿no? Primero, si tratamos, como muchos dicen, ¿no?, de eliminar lo que dice Juan 8, el capítulo 8. Si hacemos esto, o sea, si nosotros tratamos de eliminar de los evangelios, vamos a decir en general, el lenguaje que es, vamos a decir, intensamente acusador hacia algunos judíos o los judíos que ocurrieron en la vida de Jesús, entonces, ¿saben qué, hermanos? Tendríamos que eliminar todo los 4 evangelios. Tendríamos que incluso eliminar los escritos del apóstol Pablo en sus cartas. Porque el lenguaje de Jesús hacia los fariseos, los escribas y los judíos siempre fue un lenguaje duro y negativo a través de todo su ministerio. En los 4 evangelios. Miren, les voy a dar así rapidito algunas de las que dice a través de todos los evangelios. En una ocasión les llamó generación de víboras. ¿La recuerdan? ¿Recuerdan? En otra ocasión le dijo, hipócritas. Eso se lo dijo en los 4 evangelios, ¿no? Ciegos, allí en Mateo.
Sepulcros blanqueados también a través de Mateo. ¿Sabes? Sepulcro blanqueado puede ser miren que yo he visto sepulcros hermosos de mármol y algunos tendrán oro y plata y todo lo demás, pero ¿qué es lo que hay dentro? Huesos secos, ¿no? Así les llamó a ellos en lo espiritual. Y saben, uno de los más fuertes, además del que vemos acá ahora en Juan 8, en Mateo 23 les dijo que eran hijos del infierno. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó a un predicador decirle así a los pecadores? Que es diferente a lo que oímos hoy en día, que se exalta al hombre, se le dice lo bueno que es, todo lo positivo que se le pueda decir. Y créanme, eso trae mucha gente. Si nosotros queremos hacer la prueba, nada más que cambiemos el mensaje y vamos a llenar la iglesia, yo les digo a ustedes que en 3 meses no caben la gente aquí. Garantizado. Porque llegan al punto que la gente hasta venden sus propiedades por seguir a esos falsos maestros. Es así. Y yo no lo entiendo, yo no lo puedo entender todavía, mis queridos hermanos. Me cuesta mucho trabajo que cuando se predica la verdad la gente sale corriendo. Cuando se predica lo falso la gente se amontona. Y en muchas de nuestras iglesias, lo digo con toda responsabilidad, bautistas, se les ha metido el arminianismo por todos los lados desde hace mucho tiempo y hasta un poco o un montoncito de carismatismo, que a veces usted no sabe qué es lo que están tratando de hacer. Y, por ejemplo, tú no sabes si la música es para acompañar a los que cantan o los que cantan para acompañar la música. Y no se diga de otras cosas, ¿no? Más importantes como lo que dicen los mensajes y esto. Bueno, hermano, si Jesús debiera desaparecer de los evangelios, vamos a decir, de Juan 8, entonces tiene que desaparecer de todo el Nuevo Testamento. En segundo, Jesús dijo que todos los incrédulos, judíos y gentiles, no solo judíos, eran hijos del diablo. ¿Qué les parece? Esto es fuerte. Por ejemplo, ustedes bien, ya estudiamos la parábola. ¿Cuántos recuerdan todavía que la tenemos fresquecita? La parábola de Mateo 13, las parábolas, 7 parábolas, ¿verdad? ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña, no? ¿Cuántos lo recuerdan? Bueno, ahí se describe esa condición en la que la iglesia tiene que crecer en medio de este ambiente donde sale la cizaña. La cizaña no sale allá en Pedregales, dice que sale en la tierra buena. En medio de la tierra buena sale la cizaña. Entonces, fíjense, hermano, qué interesante y importante es este asunto, ¿no? Les voy a leer este versículo de la parábola. Yo sé que la tienen fresquecita ahí en sus mentes, ¿no? Hicimos una serie sobre estas 7 parábolas. Dice, y el campo es el mundo, y las buenas semillas son, bueno, dice el mundo, es decir, en todas las naciones donde están los creyentes o las iglesias o todo tipo de fe, ¿no? Y dice, y las buenas semillas son, entre ese mundo de religiosidad, dice, las buenas semillas son los hijos del reino. Pero luego dice, y la cizaña, con todo lo que explicamos que se parece al trigo y todo lo demás, dice, son los hijos del maligno. ¿Quién es el maligno? Si no es el diablo. Allí se las cantó. Y la ciega es el fin del mundo. Así que estas cizañas son todos los falsos en la iglesia. Y lo que estoy tratando de decir con esto es que esto no es para los judíos solo, ¿se dan cuenta? El pueblo judío no es único en su incredulidad. Las acusaciones de Juan 8 no tienen la intención de parte del Señor de separar a los judíos para una categoría de pecadores especiales. En Juan 8 todos somos acusados de la incredulidad. Tercero, Pablo enseña claramente que todos los incrédulos están engañados por el diablo. Palabras duras también, pero es la realidad. Es como si el Señor nos dijera así, bien clarito, el que no es hijo de Dios está bajo el control del príncipe de este mundo, que es el diablo. Y miren, como Pablo lo expresa, venga, bueno, si tienen ahí rápidamente pueden pasar a 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este mundo. Bueno, ¿cuál es el Dios de este mundo? ¿Quién es el Dios? Satanás, ¿no?
Y este mundo está hablando de todas las naciones, no se está refiriendo a los judíos nada más. Dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Terrible. De contra de que están ciegos de por sí, de contra de que no pueden entender las cosas de Dios, Él se ocupa por todos los medios que ellos no entiendan nada. Así que qué situación tan crítica tiene el hombre. Y todos los incrédulos, incluyéndonos a todos los seres humanos en la condición natural, o sea, antes de que, en el caso de nosotros, que fuéramos rescatados por la pura gracia de Dios, son hijos de ira. Algunos dirán, ay, pero Dios no puede ser tan duro, ¿no? Hijos de ira, y están muertos en sus delitos y pecados, como Pablo explica en Efesios capítulo 3. Ahora, por todo el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, como un todo, sea judío, gentil, lo que sea, es notable continuamente, es consistente este asunto que Jesús expresa y la ceguera espiritual del pecador y la obra de Satanás. Así que lo que dice aquí de los judíos en Juan 8 es cierto para toda la raza humana, por todas las personas que estén lejos de la gracia soberana de Dios. Y la cuarta cuestión dentro de este punto número 3 no es solo un problema judío, sino humano, que es lo que hemos estado tratando de decir. Una última reacción que nos introduce a este texto es que el mismo autor que escribió el Evangelio, o sea, Juan, escribió también las epístolas, la primera de Juan, segunda, tercera de Juan, ¿no? Y el lenguaje es similar. Es similar. Yo quiero verles un ejemplo, como él habla de lo que es ser del diablo. O sea, él lo pone no como característica de los judíos, sino de todos los incrédulos o pecadores. En primera de Juan 3:8 dice la palabra: el que practica el pecado, ¿quién es ese? Lo mismo da judío que gentil, que sea. Es del diablo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Miren qué condición tan triste, tan difícil, tan terrible es la condición del hombre natural. Y ay de nosotros si no vemos al Hijo de Dios obrando como el doctor que da su diagnóstico y expone esta realidad en cuanto a la enfermedad del hombre en lo espiritual, ¿no? En Juan 8:36, así que si el Hijo, dice aquí, si el Hijo os hace libres, entonces, y solo entonces, dice la palabra, seréis realmente libres. Aquí no dice que el hombre encuentra, busca, agarra la libertad. No, si Él es el que os hace libre. O sea que no habrá libertad espiritual sin la obra de Cristo en el corazón. Nos movemos al cuarto punto, y es que no toda fe es espiritual. No toda fe es la fe salvadora. Y por eso hay una gran diferencia. Volviendo allí al comienzo de la lectura, al versículo 30, que decía que muchos creyeron, ¿recuerdan? Muchos creyeron. Hoy en día muchos creen en Cristo por todas partes y en todas las iglesias evangélicas, por decir así. Pero miren, él había dicho, si ustedes ven un poquito antes de toda esta lectura, en los versículos 12, el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Recuerdan eso? Y él dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué? La luz de la vida. El Señor lo dijo, ¿no? Bueno, este es el Hijo de Dios en el mundo, Jesucristo, que aparece para precisamente darle esa luz al hombre. Es decir, sin esa luz la persona está totalmente en tiniebla, en oscuridad. No puede ver para dónde va a ir si no puede ver el camino. Así que el Señor le habla tanto a judíos como fariseos, no judíos, a todo el mundo. Es tan sencillo como lo estamos mirando aquí. En el versículo 30 volvemos, dice que muchos creyeron, ¿verdad? Ahora, ¿cómo Jesús trató con esta gente que dicen que creyeron o que creyeron?
Pero lo que aquí no dice que es una mentira que creyeron en el sentido que la gente inventaron el hecho de que no, creyeron, muchos creyeron. Lo que pasa es que creyeron en la carne. Hay una gran diferencia. Y hemos visto este asunto antes, ¿no? Que lo que no es real y es real en la fe, ¿no? Está la fe carnal y está la fe espiritual, que no se enseña por ninguna parte, lamentablemente, pero esa es la realidad bíblica. Ahora dice Juan 2:23, y ustedes tienen que prepararse para ahora, fíjense, se van a zambuir un poquito en profundas aguas y quizás le latía el corazón un poco más rápido y le suba hasta un poco la presión para algunos que no están acostumbrados a profundizar, pero hay que hacerlo, es bueno hacerlo. Yo creo que es saludable siempre que lo hagamos buscando la verdad de Dios. Pero dice que todo aquel que niega al Hijo, en Juan 2:23, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, no confiesa a Jesús como el agua satisfactoria para su alma, ¿no? Es decir, no como lo que realmente las Escrituras presentan. Es decir, solo le sigue, pero con cierta esperanza de recibir beneficios de Dios. Sigue al Señor por otras ideas, asunto carnal, terrenal. Aunque sea para una terapia psicológica, siguen a Cristo y creen en Cristo de esta manera. Y el Señor lo expresa muy claramente en el Evangelio de Juan 6:26. ¿Por qué mucha gente le seguían? ¿Por qué mucha gente creían en Él? Y miren qué triste es el asunto, ¿no? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis. Y este es el error, que el hombre no puede buscar. Ya lo dijimos en otras ocasiones, como dice Romanos 3, no hay quien busque. El hombre por sí mismo, en su ceguera espiritual, no puede buscar a Dios. Necesita la gracia de Dios. Y entonces cuando le busca algo que no es realmente verdadero y real. Dice, de cierto os digo que me buscáis. Entonces aquí mira, una de las razones por qué le buscaban, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Algún beneficio buscan la gente. Y es fácil llenar las iglesias cuando se le presenta un Cristo que solo va a dar beneficio. La gente no viene porque es el Dios a quien han encontrado la realidad del universo, porque se han visto pecadores, sucios, necesitados de la gracia de Dios y porque quieren amar y servir a Dios por el resto de su vida. Vienen porque algo les hace sentir bien, porque les gusta la música, por muchas razones que sean. Beneficio. ¿No suena esto como el evangelio de prosperidad, hermanos de hoy en día? Beneficio. Di la palabra, decreta. Dila con fe. Ahora, ¿cómo trató Jesús? ¿Cómo lo trató? Como que era una fe genuina. En Juan 6:36 el Señor dijo, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, en el sentido de verdadera fe. Hay dos naturalezas distintas expuestas. Ya se habrán dado cuenta, ¿no? Uno, como la esclava y la libre en las Escrituras. Cristo habló de ser libre, lo cual significa en realidad que en lo espiritual el hombre no es libre. El hombre no es tan libre como a veces creemos. ¿Por qué el Señor habló de que seremos libres? Porque solamente la verdad nos hace libres. Cristo es el camino y es la verdad y la vida. Solamente en Cristo hay verdadera libertad, mis queridos hermanos. El hombre es un esclavo del pecado. Y vamos a profundizar viendo en Gálatas 4, 22 y 23 dice la palabra de Dios. Está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Están conmigo? Estamos allí, en Gálatas 4, 22 y 23. Es decir, Abraham tuvo dos hijos, ¿se acuerdan el nombre? Ismael e Isaac. Indiscutiblemente eran hijos de Abraham los dos, no hay duda de eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que uno de ellos heredó la bendición del pacto y el otro simplemente era un próspero hombre profano. Ahora, miren cuán íntimamente
estaban relacionados ambos? ¿Cuán cerca unos del otro? Y tenían dos naturalezas diferentes. Nacieron en el mismo círculo familiar. Le llamaron padre al mismo hombre conocido como el padre de la fe, el gran patriarca Abraham. Y también ambos moraron en el mismo campamento. Seguro estoy que jugaron juntos, aprendieron muchas cosas juntos. Pero aún así, desde el punto de vista de Dios, Ismael era un extraño para el pacto, mientras que Isaac fue el heredero de la promesa por elección de Dios. Tremendo este tocar de las cosas profundas de Dios, que a veces ni las podemos entender bien, pero por fe aceptamos su palabra. Y a la vez, como esto nos habla a nosotros de cuán poco hay en la sangre y en el nacimiento natural, carnal del hombre, qué poco podemos lograr, prácticamente nada, para la eternidad. Nos habla de que ningún beneficio hay en lo carnal ni en lo que el hombre logre por sus obras para las cosas de la eternidad. Y por eso la palabra dice que somos salvos por la gracia de Dios y no por las obras. Por nada de lo que el hombre pueda hacer, ni tan siquiera incluyendo, ¿no?, su filosofía y su creencia religiosa que él pueda determinar por sí mismo. Y un caso todavía más sorprendente es el que les voy a mencionar ahora. Y es el caso de Esaú y Jacob. Y yo quiero invitarles a que vengan a Romanos capítulo 9 conmigo, versículo 13 al 15. ¿Y por qué les digo más sorprendente? Porque en este caso los dos nacieron de una misma madre. Y más que esto, en el mismo parto. O sea, a la misma vez, juntos. Eran, no sé si se dice en español jimagua o gemelo, ahora me lo confundo, ¿no? Es decir, que estaban en el mismo vientre de la madre. Y bueno, vamos a leer la palabra. Dice así en Romanos 9, 13 al 15. ¿Ya lo tienen ahí conmigo? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Ya el apóstol Pablo se imaginó que algunos estarán pensando, ay, Dios es injusto. Y él dice, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. Él dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, cuando observamos a estos dos hombres, vemos que uno fue un hombre que recibió la gracia, y el hombre fue un hombre como lo fue Ismael, profano, un hombre carnal. Así de próximas estaban estas dos vidas, cercanas unas de otras. Estas dos personas compartieron tantas cosas juntos y sin embargo podrían estar a la vez tan separadas por una gran distancia, o estaban. Y en verdad, no solamente estarán dos en una cama, dice la palabra, y el uno será tomado y el otro será dejado, sino que dos vendrán al mundo en el mismo momento y uno de ellos recibirá la herencia de Dios y el otro venderá su primogenitura por una simple comida o plato de lenteja. Escuche bien, mi querido hermano, puede ser que asistamos a la misma iglesia, que seamos bautizados en las mismas aguas bautismales y en el mismo día. Puede ser que nos sentemos juntos para tomar la cena del Señor y tengamos la comunión juntos. Puede ser que cantemos los mismos himnos juntos y que digamos amén a las mismas oraciones. Pero a la vez pertenecer a dos razas diferentes, como la semilla y la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Hagamos un autoexamen para terminar esta porción y continuar en las próximas semanas. Analicemos si hemos sido forjados o creados por el poder que hace cumplir la promesa de Dios. ¿Cómo fuisteis convertidos?
¿Cómo fuiste convertido, mi querido amigo, mi querido hermano? ¿Fue por ti mismo, es decir, la persuasión o inspiración de los hombres? ¿Por algún estímulo carnal? ¿O fue por la operación del Espíritu Santo de Dios exclusivamente? Muchos profesan haber sido nacidos nuevos. En esta nación, sobre todo, con la cantidad de gente que dicen ser nacido nuevo, es algo increíble. Pero la pregunta es, ¿de dónde vino ese nacimiento? ¿Vino de Dios como consecuencia de su propósito eterno y su eterna promesa? ¿O fue tu obra? ¿Provino de ti mismo? ¿Fue acaso tu vieja naturaleza que solo intentó mejorar y se esforzó para alcanzar un nivel superior? Porque si así es, eres como Ismael. ¿O fue que estando en ese estado de muerte espiritual sin fuerza alguna para elevarte por encima de tu propio estado y condición, fuiste visitado por el Espíritu de Dios, que tocó tu corazón, su poder que te hizo ver cuán pecador y cuán perdido eras y estabas? Si así fue, entonces eres como Isaac. ¿No has leído nunca en la palabra de Dios, mi querido hermano, cuando dice lo que es nacido de carne, carne es? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo nacido de la carne es cuando físicamente estamos en el mundo y hacemos todas las cosas por nuestros propios esfuerzos, aún lo más religioso que pueda hacer el hombre en este mundo. Pero únicamente lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y así lo dijo el Señor a Nicodemos. Así que si no has nacido de nuevo de lo alto, por mucho que vayas a la iglesia, a oración y por muchas lecturas, mi querido amigo, hermano, no te servirá de nada, para nada. De la manera natural en que el agua, bueno, dicen así, que el agua no puede subir de la manera natural, porque sabemos que hay todo el mecanismo moderno, pero de la forma natural el agua no puede elevarse por encima de su fuente original. El hombre no puede elevarse por encima de su fuente natural o de lo que él es en su naturaleza. De igual manera, así, mis queridos hermanos, podemos decir que solamente lo espiritual se eleva al nivel de lo espiritual. ¿Fue tu nacimiento algo natural o fue algo sobrenatural? ¿Fue el resultado de la voluntad del hombre o la voluntad de Dios? Hay una gran diferencia entre Ismael e Isaac. Los Ismael aprenden a hablar incluso como los Isaac. Conocen el lenguaje religioso, el lenguaje cristiano en este caso. Puede haber una diferencia tan fina, pero grave al final. En cuanto a Ismael, Agar, ¿quién era Agar? Era la mamá de Ismael, ¿verdad? Ella fue su madre esclava. Esto ejemplifica esa línea de esclavitud. En cambio, Isaac ejemplifica esa línea de aquellos que son de la promesa de Dios y por elección. Mis queridos hermanos, la salvación por obra es una cosa y la salvación por la gracia de Dios es otra. La salvación que depende de la fortaleza humana es muy diferente a la que depende del poder divino. La salvación que es el resultado de nuestra propia determinación es totalmente opuesto a la salvación por la promesa de Dios. Cuando yo analizo esto en lo personal, mis queridos hermanos, a veces me dan ganas de llorar y a la vez de reír. Porque, por un lado, veo que no merecía nada. Y una de las cosas que hace Dios en su gracia es hacernos ver que nada merecíamos, que si una cosa era justa y merecíamos y que era digno, era el infierno por toda la eternidad. Cuán terrible es nuestra naturaleza que por naturaleza deseamos tener o pecar, el más mínimo pecado que sufrir cualquier castigo o aflicción.
Pero si verdaderamente fuéramos gente santo, sin pecado, preferiríamos estar en un infierno por toda la eternidad antes de un mínimo pecado contra Dios. Pero qué trabajo nos da entender esta realidad. Y dije que a la vez reír porque así como la promesa cuando la miramos de Dios hace reír. Y este recordatorio está en el nombre de Isaac. Isaac significa risotada o risa, porque hubo risa de parte de Sara cuando supo que iba a tener hijo a la edad que lo iba a tener. Pero allí quedó esa señal, como quedó la señal del arco iris, para dar un mensaje. Allí se nos dice que de verdad habrá gozo y habrá un corazón alegre cuando conoce la gracia de Dios. Hermanos, quisiera continuar la semana que viene con este punto, con el punto próximo que tiene que ver con la permanencia de la cual Jesús habló ahí en Juan capítulo 8, que tiene que ver realmente con la perseverancia de los santos. Espero que sea de gran bendición para cada uno de nosotros este análisis. Y hermanos, mi exhortación es que vengas a Cristo, analizando realmente tu condición espiritual delante de Dios. Ven a Jesucristo, reconociendo que eres pecador, que nada puedes hacer por ti mismo a menos que Él tenga misericordia de ti. Pídale al Rey de Reyes que te reciba, que te acoja, que te haga uno de sus jornaleros, que seamos en esta mañana como fue el hijo pródigo, que en un momento se reconoció que estaba perdido, comiendo de las algarrobas, y deseó estar con su padre, y dijo: Padre, he pecado contra ti. Si hay alguno que en esta mañana quiere reconocer y desea en su corazón reconocer que ha pecado realmente contra Dios por no serle fiel, por no ser obediente a Dios, por no seguir su palabra, por no haberla oído tan siquiera, y en esta mañana quiere venir a Cristo, el Señor dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué bueno es el Señor, que el Señor abre sus manos con todo su amor, y aquel que verdaderamente viene a Él de esta manera, el Señor lo acoge. Y ¿saben algo? El Señor dice: nadie los podrá arrebatar de mis manos. Estamos seguros en las manos del Señor. Que el Señor te bendiga.